¿Listo? Bueno, buenas noches, estimada profesora María Cristina Rodríguez. El día de hoy le vamos a hacer la entrega final de macroeconomía. Mi nombre es Nubia Andrea Rodríguez Bejarano. Mi nombre es Dana Yuren Pinto Calderón. Mi nombre es Daisy Rocío Pinzón Suaterna. Mi nombre es Valentina Medina Vargas. Y mi nombre es Faber Darío Ávila. A continuación vamos a empezar a dar explicación o más bien sustentación a la entrega final de macroeconomía. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a empezar con el primer punto que nos preguntan. La primera pregunta dice que puedo asegurar que el M1 es igual a bueno, el efectivo en poder del público más cuentas corrientes. Entonces, bueno, para dar respuesta, digamos, a este primer punto, primero pues hay que decir que la respuesta es la E. ¿Por qué? Porque pues el M1 es un indicador monetario agregado que se define como la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, por eso la respuesta es la E. Entonces, digamos como que es el dinero que está en manos pues de las personas y que, digamos, es el que mueve la economía. Entonces, es básicamente eso. También, digamos, acá estamos hablando de que basándonos en la oferta monetaria keynesiana, los principales agregados monetarios son los indicadores cuantitativos de la oferta M. M son los medios de pago y componentes de la oferta monetaria. Entonces, M1 es igual a E más D, donde es el efectivo, billetes y monedas en manos del público, a lo que yo me refería anteriormente. D son los depósitos a la vista, como los cheques o cuentas corrientes. Entonces, también podemos decir que M2 es igual a M1 más cuasi dineros, o sea, lo que son cuentas de ahorro. Entonces, M1 hace referencia, digamos, como tal, al dinero que está en manos del público. Y M2, digamos, también está como las cuentas de ahorro y todo, pues, digamos, lo que hay también detrás de la economía. Entonces, digamos, esto sería básicamente, pues, el primer punto. Este básicamente es el primer punto. Siguiendo con el segundo punto, la pregunta es, si en Colombia la tasa de empleo es del 86% y se sabe que el número de desempleados es de 4.717.000 pesos, ¿cuál es la PEA? Primero, ¿qué es la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es una de las estadísticas en las que se informa la ocupación. Principalmente se hacía en la ocupación que era de las mujeres, porque, digamos, las mujeres no tenían tanto derecho de trabajar como los hombres. Y esto fue en el ámbito profesional y con el paso pues, del tiempo, la ocupación de la tasa de empleo en las mujeres se fue incrementando, ya que los países se iban desarrollando y logrando que esto se iguale de manera entre los hombres y las mujeres que consiguen empleo de formas iguales. Entonces, la TE, que es la tasa de empleo, es del 86%. Y sabemos que los desempleados desde el 4.171.000 pesos. Y eso es del 14%.
Entonces aquí hacemos como una ecuación en X y sabemos que el 14% corresponde a los 4.171.000 y para lograr buscar el 86% que es X. El 86% nos da una tasa de un valor de 28.975.857. ¿Qué es la PEA? Que es la población económicamente activa. Estas las vamos a encontrar divididas en dos también. Esto es lo que es la fuerza laboral y las personas que se encuentran en la edad de trabajar, que están trabajando o que están buscando empleo. Digo que se dividen en dos porque están los que se encuentran de manera ocupadas, que es como lo simbolizamos con la letra O, y que son los que se encuentran en una situación que trabajan una hora de manera remunerada en una semana, los que no trabajan la semana de referencia, pero sí tenían algún trabajo, y los que trabajaron por lo menos una hora. Y los desocupados, que es con la letra D, que son las que se encontraban con un desempleado abierto, que es no tienen un trabajo en la semana de referencia y solo realizaron diligencias en el último mes con una disponibilidad, y el desempleo oculto es que no hicieron ninguna diligencia en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y solo tienen disponibilidad. Entonces, para calcular la PEA, que es empleados más desempleados, que el valor es 28.975.857 más 4.171.000, que esto nos da un valor de 33.692.857. Siguiendo con el tercer punto, dice, si en el país de los abogados el consumo de las familias es de 500, la inversión de las empresas de 85, el gasto público de 55 y el déficit comercial es de 40, ¿a cuánto asciende el PIB de este país? En este caso, pues, saqué los datos en esta tabla y procedí a crear esta fórmula que consiste en, se suma el consumo más la inversión más el gasto público menos el déficit, teniendo como resultado 600. Es decir, que el PIB del país de los abogados es de 600. Y continuando con el cuarto punto, usted nos solicitaba que dentro de los agregados monetarios nos daban unos datos, los cuales corresponden. M1 era igual a 20.000 millones, M2 era igual a 45 millones, y nos preguntaba a cuánto ascendían los cuasidinero. El cuasidinero hace referencia a estos dineros que, a diferencia del que conocemos y usamos, no circula o es empleado en todos los mercados. O sea, no es aquel dinero que tú tienes en el bolsillo, sacas y vas y cancelas en la tienda o demás. Es el dinero que se usa usualmente para transacciones interbancarias o de personas naturales como con el banco. Entre estos están eh, las cuentas de ahorros, los cheques, las transferencias electrónicas, los pagarés, certificados de inversión, eh, la compra y venta de acciones y demás. Entonces, para resolver esta operación, lo que había que hacer era una conversión de fórmulas, teniendo las dos variables principales, y poníamos como tal un agregado más que venía siendo la y la E correspondía al efectivo, que es el dinero que conocemos como tal, que son las monedas, los billetes, que es el dinero que está en posesión o en manos del público. Teniendo esta fórmula, lo que hacíamos era hacer una conversión y nos daba el resultado, digamos, escribir un poco la fórmula, es M1 igual a E más D
recordando que son depósitos en divisas eh, extranjeras y también son cheques o cuentas corrientes para este ejercicio. Entonces, nos daba que M1 era igual a E más D y teníamos el total de M1 que son 20.000 millones. M2 son 45.000 millones que correspondía a M1 más los cuasi dineros. Entonces, como nuestra variable era la variable X, hablando en fórmula matemática, con los cuasi dineros lo que debíamos hacer era una resta de M1 menos M2, nos daba un total de 25 millones. Este es el resultado que obtenemos al resolver el cuarto punto. Lo que quiere decir es que los cuasi dineros ascienden a 25. Pasando al quinto punto, el quinto punto nos dice que suponga que en Colombia hay en un determinado mes 190 millones de personas en edad activa, de los cuales solo 120 tienen empleo. Del resto, 10 millones están buscando trabajo, 15 millones han renunciado a buscarlo y 45 millones no quieren trabajar. Entonces, estos valores los organicé en esta tabla, donde el indicador es la tasa de desempleo. La fórmula es TD igual al número de desempleados dividido en la población en edad de trabajar o en edad activa por 100. Entonces, en este caso, reemplazando sería los 10 millones, ¿sí?, que están buscando trabajo dividido por las 190 millones de personas en edad activa, por 100, lo que me da como resultado 5,26%. Teniendo en cuenta la información, podemos concluir que la tasa de desempleo es de 5,26%. Entonces, podemos decir que pues en esta medida la idea de mercado es usada como un mecanismo equilibrador bajo la competencia perfecta, asegura el pleno empleo de la fuerza de trabajo disponible. Pues eso sería básicamente, pues digamos, medir la tasa de desempleo en un país es de vital importancia, pues ya que nos permite evaluar el desempeño económico pues de un país. Entonces, si la tasa de desempleo pues en un país es bajita, pues quiere decir que este país tiene pues un desempeño económico bueno, ¿sí? Cuando digamos ya esas tasas de desempleo son muy altas, pues quiere decir que pues el desempeño económico de ese país pues no está siendo pues muy bueno. Pues básicamente eso es lo que nos muestra la tasa de desempleo pues en un país. Ya. Al continuar con el sexto punto, nos pregunta acerca del TRM, que es la tasa de cambio representativa del mercado, y nos solicita realizar un cuadro comparativo de los últimos 5 años, con causas y consecuencias en las subidas y las bajas de la TRM como tal dentro del país. Para ser general, pues los datos más relevantes dentro de este periodo es en el 2017, eh, el dólar en Colombia se cotizó en un promedio cercano a 3.149 pesos. Pues esto fue a consecuencia de política global, debido a que pues, ya tenemos dentro del conocimiento la divisa de transacción internacional y mundial, una de las principales es el dólar. Esta, esta subida del dólar como tal en este año se dio debido a la consecuencia de que en Estados Unidos se dio la elección de Trump y ante el triunfo del no plebiscito de la paz en Colombia, hizo que hubieran unas mmm, variaciones en el mercado interno y lo que hizo que la divisa internacional, que es el dólar de la que estamos hablando, tomara una volatilidad muy, muy alta. Esto afectó muy eh, directamente a lo que son importaciones y exportaciones,
debido a que pues son transacciones internacionales y el medio, la divisa manejada es el dólar. También durante esto se vino la baja en el petróleo, a pesar de que el dólar tuvo una alza y el pago o el ingreso de las divisas es en dólares, el petróleo tuvo una baja en su precio. Todo muy relacionado en el tema comercial internacional, porque los países que nos compraban directamente, debido a la falla del plebiscito y a las posibles amenazas y conflictos internos del país, decidieron comprar a un menor precio. Pasado esto, en el 2019, viene el alza de los bienes importados que hace parte de la canasta de consumo básico, la canasta familiar. Es aquí donde cada uno de los pobladores, cada una de las personas del vivir común sean más afectados porque se dio una alza pues bastante significativa en los precios de los alimentos. Eh, o sea, digamos, como lo estamos viviendo hoy en día, eh, alimentos que costaban X precio, hoy cuestan eh, X precio mayor. Entonces, como algunos de los elementos que usamos, hablamos de insumos para la agricultura, para la ganadería, para demás actividades interiores del país, han visto afectados y se han encarecido. Esto requiere que los productores aumenten su precio para poder llegar al punto de equilibrio y no darse a pérdidas por el precio tan alto de los insumos. También se da que la superintendencia financiera, eso es como un punto aparte que fue tomado de la revista del Banco de la República, un artículo programado por ellos. La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgar al mercado y al público en general conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa número 1 de 2018. Esto quiere decir que la superintendencia está en toda la obligación y cualquier persona del público o cualquier persona natural puede solicitar información acerca de la TRM y de la fluctuación del mercado. O sea, son valores y son datos que no se pueden ocultar ni al público, ni a los privados, ni a los inversores externos, ni a los inversores internos. Entonces, debido a que muchos inversores internos querían captar dinero del exterior, omitían los reportes enviados por la superintendencia financiera. Y esto generó conflictos al constante de que las personas y los inversores externos, o bueno, hablemos los internacionales, no confiaban como tal en el mercado y en la estabilidad del mercado colombiano. Básicamente en este punto lo que nos piden eso. Y lo más importante durante todo eso, aparte, es que nosotros como economía dependemos mucho de la fluctuación del dólar. Si el dólar sube, es un golpe muy fuerte para la economía interna por la importación de tantos insumos para nuestra agricultura y para nuestra producción, ya que somos un país productor y consumidor de insumos para lograr esta producción. Sí, básicamente es eso. Y eso era lo que nos solicitaba en este punto, que se vea mayor rasgos y con artículos citados ahí dentro del desarrollo. Bueno, seguimos con el punto 7. Cuando la tasa de inflación aumenta, el poder adquisitivo del ingreso nominal A permanece constante, B disminuye, C aumenta, D
varía en la misma proporción de la tasa de desempleo. En este caso, para mí, disminuye. Hay una nota en este mismo punto que nos dice, nos dice, de acuerdo a su respuesta, desarrolló un análisis de la inflación de los últimos 5 años, sus causas y consecuencias en la economía. Bueno, entonces, antes de realizar el análisis, les quiero dar como una información de qué es la inflación. La inflación es el aumento de los precios de bienes y servicios de un país durante un tiempo sostenido normalmente por un año. Por cada precio que sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación muestra la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Las causas, bueno, pues, ¿qué causa la inflación? La variación de la inflación se puede originar a causa de los cambios fundamentales de la economía, que hace que aumente la demanda o desgaste la oferta en un país. Por este motivo aumentan los precios. Por ejemplo, se puede dar a raíz de incrementos de los ingresos disponibles de los hogares por la tasa muy baja de interés que hace que no interese el ahorro y que estimule las solicitudes de créditos. El crecimiento incontrolable de gastos en el gobierno, entre otros. Otra de las causas. Las consecuencias en la economía, bueno, pues la mayor consecuencia es la pérdida del poder adquisitivo. En este caso les voy a mostrar una tabla que hice con las diferentes variaciones que hay a partir de el 2017. Bueno, yo tomé desde el 2016 para hacerles como una especie de comparativo, pero si son los últimos 5 años, pues es a partir del 2017. En el 2017 tuvimos una inflación del 4.09, en el 2018 de 3.18, en el 2019 de 3.80, en el 2020 de 1.61, en el 2021 de 5.62. Haciendo un análisis, digamos que a diciembre del 2017, en comparación al año anterior, bueno, pues lo que les comenté, aumentó 4.09 con respecto al año anterior y los 5 gastos más relevantes fueron la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, entre otros. La variación de la IPC del 2017 se explica favorablemente por comportamientos en un grupo de alimentos, ya que fue el que obtuvo menor crecimiento de precios. El crecimiento fue de 1.92%, es decir, 5.30 puntos menos que lo que arrojaron en el año anterior. La variación mensual bajó 0.4 puntos. En el caso de el año 2018 y 2019, bueno, pues como les indiqué anteriormente, a diciembre del año 2019 con respecto al año anterior, la inflación aumentó en un 3.80%, especialmente en el sector de alimentos, que pasó de 1.87% a 5.80%, seguido de educación, bebidas alcohólicas y tabaco, y restaurante y hoteles ubicándose por encima del promedio nacional. La ciudad con mayor inflación en el año 2019 fue Riohacha, con 4.79%,
y la ciudad con menor, hasta Riohacha, con mayor inflación. En el año 2020 y 2021, la comparación de estos 2 años, dice pues que es la inflación más alta registrada en 5 años, incrementando en 5.62%. Los sectores con mayor aumento fueron los alimentos y bebidas en un 17.23%. Los hoteles y los restaurantes con un 8.83%, entre otros. Colombia, pues según los datos que pude revisar en la página del DANE, porque estos son datos de la página del DANE, Colombia superó la meta anual del 3% trazado por el Banco Central. Esto debido al incremento en precios por la recuperación del consumo interno por efectos de la pandemia por el COVID-19. El alza de precios superó a la registrada en 2020 en un 1.61%. Es decir que durante estos 5 años la inflación más alta fue la del 2021 con un 5.62%. Entonces, pues acá que podemos concluir, pues que definitivamente la inflación en un país, pues principalmente se da por el tema de, por los rubros de vestido, de comida, de vivienda, de salud. Eso sería de este punto. Bueno, para la solución del punto número 8 nos mostraba esta gráfica en donde vemos LM2, LM1, Y2, Y1, la IS y como variables Y y I. Entonces, como la pregunta como tal era el cambio de LM1 a LM2 corresponde a la aplicación de una política. Aquí nos pregunta qué política. La política es una monetaria contractiva. ¿Qué significa que es una política monetaria contractiva? Esto es cuando los países lo usan para tratar de enfriar la economía. ¿Qué significa esto? Cuando los precios están subiendo demasiado y se quieren reducir, que también lo conocemos como la inflación. Y el coste, pues es el que se perjudica por el crecimiento del PIB y el empleo. Entonces, lo que está haciendo aquí es una política monetaria contractiva en donde se realiza una reducción de M y que se desplaza a LM, que lo vemos que se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, como nos indica la flecha en la gráfica. Esa sería la explicación del punto 8. Bueno, el punto número 9 nos dice que la compra del TES de los títulos de deuda pública por parte del Banco de la República. Yo escogí la B, quiere decir que aumenta la base monetaria para hacerlo en términos cortos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero ofertado, el tipo de interés bajará. Y si disminuye la oferta monetaria, el tipo de interés subirá. Continuando con el punto 10, entonces en el punto 10 nos preguntan, indique cuál de los siguientes temas corresponden a la micro o a la macroeconomía. Entonces, en el primero, en el A dice, Sofía compró una empresa de tomates. Esto pertenece a la microeconomía, ¿sí? Entonces, pertenece a la microeconomía porque se está hablando del comportamiento económico de un individuo. Cuando hablamos de microeconomía nos centramos solo pues como en el individuo. B,
La compañía X compró acciones de la competencia. Esto también pertenece a la microeconomía porque se está hablando del comportamiento de un agente económico en particular. C. La tasa de desempleo en Colombia es del 20%. Esto pertenece a la macroeconomía. Este ejemplo pertenece a la rama de la macroeconomía, ya que se involucra indicadores globales del comportamiento de la economía. O sea, esto afecta, digamos, como a la población en general, no se está limitando solo a un individuo, sino que nos está hablando ya, digamos, como más en términos generales. En la parte D nos dice Colpatria está ofreciendo una tasa de interés baja para los ahorradores. Esto también haría parte de la macroeconomía porque está involucrando pues indicadores globales, bueno, ya que involucra indicadores globales del comportamiento pues de la economía, pues como yo hacía referencia, pues la macroeconomía, digamos, ya encierra pues a grandes rasgos el comportamiento, pues digamos, de los individuos en general y pues digamos lo que afecta, digamos, de manera general la economía, ¿sí? En la parte E dice que el Producto Nacional Bruto está disminuyendo. También este pertenece pues a la macroeconomía. Em, a la macroeconomía, pues ya que involucra indicadores globales que pueden llegar a intervenir en el crecimiento económico de un país. Digamos, pues más cuando estamos hablando del Producto Interno Bruto de un país, pues estamos hablando, pues digamos que de verdad se puede ver afectado todo un país por la disminución de este. Entonces es básicamente eso, el primer punto. Digamos, en este trabajo, pues nos queda también claro y con estos ejercicios nos queda claro pues la diferencia entre la microeconomía, que digamos como que se limita más al comportamiento, digamos, individual de los agentes económicos, y la macroeconomía, digamos que ya encierra pues de manera global, eh, pues digamos este tipo de comportamientos dentro de una economía. Perdón que interrumpa. Con respecto a este punto, quiero aclarar que tuvimos una duda con respecto al énfasis que hacía acerca de Colpatria, en el que estaba ofreciendo una tasa de intereses baja para ahorradores. Pues eh, al momento de desarrollar este punto, discutíamos si hacía parte de la microeconomía o la macroeconomía, porque, pues a pesar de que al hablar de ahorradores y tasas de interés bajas, puede hablar a generalidades, no está hablando como tal temas a nivel país. Entonces, la macro lo que se centra es en el comportamiento de la economía a nivel país, a nivel mundo o a nivel continente. Entonces, pues ahí nos surgía la duda. Eh, pues obviamente la compañera defiende con sus argumentos que pues esta parte de Golpatria es hacia parte de la micro, pero pues dentro del desarrollo del punto se especificó y dimos cada uno nuestro punto de vista y pues algunos están divididas las opiniones en este punto. Entonces, para hacer énfasis ahí, eh, puede que para la interpretación de ustedes que están viendo el video, este ítem de Colpatria haga parte de la micro, como puede que haga parte de la macro. Entonces depende más a nivel de ustedes mismos. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Bueno, el punto 11 nos dice que si un abogado está impedido legalmente para ejercer, podríamos afirmar que se encuentra desempleado temporalmente, desempleado de manera friccional, su desempleo es estructural, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Para este caso, pues, la decisión es que el abogado no presenta ninguna de las características anteriores. ¿Por qué? Porque en estos momentos está presentando un desempleo legal o institucional, que a veces se presenta en instituciones y autoridades de un país
cuyas decisiones no estimulan la contratación de los empleados o limitan esa contratación. Y continuando con el punto 12, nos plantea una situación en la que dice que si partimos de una economía cuya función de consumo es C, que en este caso vendría a representar consumo, igual a 200 más 0,8, sabemos que la inversión se incrementó en 70.000 millones. ¿En cuánto varió el ingreso de equilibrio? Primero debemos de identificar las variables que tenemos y las variables que debemos de encontrar. Entonces tenemos que consumo es igual a 200 más 0,8 y tenemos que inversión es igual a 70.000 millones. Basados en una proporción marginal de consumo, que es la de C igual a 200 más 0,8, una proporción marginal del ahorro de 0,20, 0,2, podríamos concluir que al incrementar 70.000 millones la inversión, que corresponden a 0,20 del ingreso del equilibrio, este aumento sería de 280 para una variación de 150 en el ingreso de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber una mayor inversión y un mayor incremento en el flujo de capital de consumo. O sea, vamos a tener en poder de las personas más dinero para que éstas puedan gastar en las economías o en la economía local. O sea, nos quiere decir que, digamos, en el trato primero nos daba 200, 280, y el ingreso de equilibrio es de 350, como más alto de lo que nos trataba a partir de la función de consumo. Entonces, básicamente este punto para qué nos sirve, para comprender de mejor manera a forma matemática la solución que se le da cuando llegan nuevas inversiones o nuevos inversores o nuevas compañías a invertir dentro del país, a generar empleo, y todo al verse el tema de la activación económica. Si se activa la economía, si las personas tienen más dinero, consumen y gastan más. Entonces, básicamente ese punto, mediante una plantación de una teoría, nos da a concluir esto para la economía. Bueno, seguimos con el punto 13. El punto 13 nos dice, las siguientes ecuaciones representan el comportamiento de la economía en Colombia. Nos dan unas ecuaciones y nos piden hallar los siguientes datos. Voy a ir leyendo cada dato que nos pide y voy a ir dando el desarrollo que hice frente a cada uno. Primero es A, valor multiplicador. En este caso realicé una ecuación que es multiplicador igual a 1 dividido 1 menos C, 1 menos T más M. Esa sería la ecuación que ya pasándola con los datos inicialmente mencionados o relacionados más bien, nos da 1 dividido 1 menos 0.7 por 1 menos 0,10 más 0,5 igual al multiplicador que nos da 2. Esa sería la respuesta del punto A. Punto B. La expresión matemática de la IC
es decir, del mercado de bienes y servicios. Esta la representamos de la siguiente manera. Y más C más I más J entre paréntesis X menos M. Ya realizando la ecuación sería Y igual a 150 más 150 más 220 más, entre paréntesis, 0,7 por 40 más 0.220. Al hacer todos los despejes y realizar la ecuación, nos da que que Y es igual a 328. Al hacer la IS, nos da que 2.38 por 328 menos 2i es igual a IS 780.64 menos 4.76i. Esa sería la IS. La C dice que es la expresión matemática de la LM, es decir, el mercado de dinero. La ecuación se representaría de la siguiente manera. M sobre P menos L. En este caso sería 220 igual a 0,5Y menos 6I. Esto, pues ya relacionándolo en la ecuación, sería 6 es igual a 6 dividido 1i por 0,5y menos 220 y nos da como resultado 0,08y menos 35,2i. El punto D dice el valor de la tasa de interés de equilibrio. Se reemplaza la y por la IS de la ecuación LM. Entonces, esta se realizaría, pues se menciona entonces la ecuación de la IS, que es la 0,08y menos 35,2i igual 780,64 menos 4,76i. Se despeja, se hacen las respectivas operaciones y esto nos da que I es igual a 0,08 entre paréntesis 780,64 menos 4.76i menos 35,2. Al hacer las respectivas operaciones, nos da como resultado que el interés de equilibrio es igual a I es igual a 25,87. El punto E, el consumo. Este es igual a C igual a 0,7YD más 150. Se realiza la ecuación, las respectivas operaciones y nos da que C es igual a 168. F, la inversión privada. La balanza comercial se calcula hallando las siguientes expresiones menos las importaciones. Entonces, X menos 40M igual a 220. Balanza comercial es igual a 40 menos 220 igual a 180. Ese sería el resultado. El punto G, la inversión pública. Se reemplaza el valor del equilibrio de Y en la función de inversión. ¿Qué quiere decir? I igual a 150 menos 2I. I igual a 150 menos 2I entre paréntesis 25,87. Realizando las respectivas operaciones y nos da que I es igual a 828,26.
Punto H. La oferta monetaria. La oferta monetaria es igual al M sobre P, es decir, 220 dividido 1 igual a 220. La demanda de dinero se representa DA igual C más I más G. Es decir, llevándolo a la ecuación, DA es igual a 150 más 150 más 200, que nos da como resultado DA igual a 500. El ahorro público. El ahorro público es T menos G. Esto es igual a 0,10Y menos 200, perdón. Y igual a 0,10 menos 200. Y igual a 199,9. Es decir, el total que nos da es de menos 199,9. Quiere decir que en este punto tenemos un déficit presupuestal. El punto K, el ahorro privado. La ecuación para desarrollar este punto es SP igual a 1 menos C. Entonces, se realiza la ecuación SP igual a 150 menos 2I menos 150, que nos da como resultado I igual a 0. Esto sería por el punto 13. Bueno, pues para el punto 14 nos pide desarrollar una serie de subpuntos. Compañeros, ¿qué creen ustedes que son las cuentas reales? ¿Alguno tiene una idea de qué son las cuentas reales? Pues lo que está diciendo ahí, pues que son las que representan los valores tangibles, o sea, como las propiedades y pues como las obligaciones que se tienen, ¿sí? Y pues hacen parte pues de lo que dice ahí, que hacen parte del balance de la empresa. Perfecto. Gracias, Como compañero. lo que tengo y lo que debo, Exacto. básicamente. Bueno, pues las cuentas reales nos pide que demos unos ejemplos de ella y ya como la compañera Daisy nos ayudó con la definición, los ejemplos pues son los activos, la caja, el banco, el documento por cobrar, el inventario de mercancías, materiales de oficina, seguros pagados por adelantado o prepagados. Ahorita, ¿qué son los pasivos? Los pasivos, como se ha venido viendo a través de del desarrollo de esta materia, son las deudas del negocio con los proveedores. El patrimonio, pues, son los elementos materiales e inmateriales que cuentan con la empresa. En este caso, pues, podría ser la maquinaria, el dinero, la caja, los locales que posean. Las cuentas nominales son las llamadas pérdidas o ganancias que se encargan de registrar el desarrollo del objeto social de la empresa. Las cuentas nominales están conformadas por ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción. Un ejemplo sería cuando se vende un producto, se presta un servicio, se compra una materia o se paga por ese servicio o se paga a un empleado. Entre las cuentas mixtas, pues son las que están determinadas y conformadas por una parte real y por otra parte nominal. En este caso, el cierre económico, todo su saldo debe ser de naturaleza real, como por ejemplo, alguno prepagado o diferido. Las cuentas de orden son las que se utilizan para reflejar los derechos y las obligaciones contingentes y que actúan como memorias, reflejando hechos o circunstancias que no tienen incidencia directa en el balance.
Un ejemplo pueden ser las finanzas o las garantías de las obligaciones por descuento de documentos. Ahorita, ¿qué nos pide el punto número B? Haga un análisis del comportamiento de las cuentas corrientes de Colombia en los 5 años y presente cifras reales. En este caso, vamos a analizar la tabla que vemos aquí, me la arrojó directamente del Banco de la República y son también datos del DANE. Son reales, por eso pues no se pueden alterar porque son cuentas que el mismo Estado genera. Para el sector externo encontramos que ha habido una gran incertidumbre en el comportamiento del comercio exterior. ¿Qué cree que esté afectando que nosotros como país colombiano tengamos problemas al hacer exportaciones en el exterior? ¿Qué creen ustedes, compañeros? Pues yo digo que todo también ha sido a raíz pues de la pandemia, ¿no? Pues no solo nuestra economía se ha visto afectada, sino pues la economía mundial en general. Entonces, pues yo digo que eso sería como uno de los factores para eso. Bueno, compañeros. Dentro de, yo creo, perdón que te interrumpa, dentro de las dificultades que el país la mayoría de veces ha enfrentado para dar con sí con la exportación, es llegar con la calidad exigida a reglamento internacional para los alimentos, implementos, todos estos elaborados para que sean tipo de exportación. Porque durante el desarrollo y la investigación de todo el taller y de todas las entregas, hemos visto que hay productos tipo exportación y demás. Y también que somos un país muy consumista. Nosotros, la tendencia en muchos años fue que fueron más altas las importaciones que lo que de pronto nosotros vendimos. Exacto. Bueno, pues una de las dificultades que nos dice el Banco de la República en Colombia es con el 26,9% en lo que tiene que ver con el transporte y la logística internacional. Esa ha sido una de las dificultades que hemos encontrado para la exportación. También la debilidad de la demanda externa. ¿Qué quiere decir? Que no hay innovación en nuestros productos, no hay creatividad como por lo menos en países como China, México, Estados Unidos, que durante la pandemia aumentó sus exportaciones a países como en Latinoamérica. Y pues esas importaciones aumentaron debido al uso del transporte y la logística que ellos manejan. En este caso, en las restricciones comerciales de los países encontramos un 23,1%, que son las dificultades de financiamiento. Perdón, un 11,5%, que son las dificultades de financiamiento. Las importaciones en Colombia, partiendo desde el 2021, ya que desde el 2020 la pandemia nos ha venido afectando a nivel mundial, pero pues lo que afecta a unos países puede ser la ventaja competitiva de otros. Esa necesidad puede ser la ventaja competitiva de otros. En este caso, los países que más afrontaron dificultades, pues fue alrededor de Latinoamérica. En el caso de México, pues no afrontó ese tipo de dificultades. Nosotros aumentamos las importaciones y decidimos que mercados extranjeros se metan, en palabras coloquiales, en nuestro país. Estamos por lo menos adquiriendo más ropa de China, estamos adquiriendo más implementos de Estados Unidos y hacer. Sí, compañera Daisy, cuénteme. Pues digamos también otro punto es que nosotros pues lo que exportamos básicamente son materias primas, no productos terminados. Entonces por eso tenemos pues más importaciones que exportaciones, porque nosotros, o sea, entregamos como materias primas,
pero pues realmente lo que nosotros consumimos ya son los productos terminados y estos son lo que realmente pues importamos. También es eso. Exacto. Sí, compañera Dana. Referente a lo que ella dice con lo de las materias primas, sucede mucho es porque cuando exportamos la materia prima tiene un valor pues menos agregado y los países usan esto pues para transformarlo. De esta manera es en la que le dan pues su valor agregado y nosotros como consumidores los recompramos, pero ya los compramos pues más costoso porque ya le hicieron la transformación, ya le hicieron diferentes procesos a los que nosotros pues no nos dedicamos como país. Exacto. Bueno, todo lo que han dicho es correcto y gracias por el aporte, compañeros. En el caso de las exportaciones para el año 2021 ha aumentado del 32,7% que estaba en el 2020 al 40,5%. Como lo decía la compañera Nubia y como ya se ha venido expresando en los diferentes escenarios, pues ha habido un incremento de esta exportación y de la compra de manufactura, ¿sí? En el caso de China, que fueron los que más importaron con un 24,2% en el 2021, seguido de Estados Unidos con un 23%, México con un 6,2%, Brasil con un 5,7% y Alemania con un 3,4%, Francia con 2,4% y la India con 2,3%. Estos son los países que más importaron ciertos productos y pues que nos benefician a nosotros como proveedores. Y pues ellos también se encargan de ciertas exportaciones que nosotros importamos. La importancia de que nosotros creemos o transformemos estos productos nos ayuda a abrirnos paso en el mercado, porque en el siguiente punto nos pide explicar sobre el superávit y políticas. Entonces estaba leyendo que una de las políticas que Estados Unidos ha impuesto es el alza del impuesto y esto nos ha venido afectando a nosotros y por ese motivo pues no hay como un control de los precios. Entonces por ello lo que antes se exportaba como el café, la caña, el azúcar, las flores, el banano, el plátano, han sido considerados pues tradicionalmente los productos que exporta Colombia. En los últimos 5 años, lo que más ha venido exportando Colombia pues ha sido el aceite de palma, el polipropileno, los automóviles, el aguacate, ochuva, importación del petróleo, la corriente eléctrica y alimentos de animales vivos, bebidas y tabaco. Y encontramos otro tipo de exportaciones que no son legales y que realmente pues no nos aportan nada en la economía, que serían drogas ilícitas. Y pues eso nos afecta gravemente en la economía. ¿Qué nos dice el siguiente punto? Presente el déficit o el superávit comercial y sugerir políticas de acuerdo a la realidad del mundo actual. ¿Qué propuestas disminuyen el déficit y que pueden promover el superávit? Bueno, la política fiscal ampliamente es expansiva en los Estados Unidos y hace prever unas condiciones financieras internacionales menos favorables. Se ha producido un aumento en la tasa de interés a largo plazo y una precisión hacia la depreciación del peso colombiano. A eso le vamos a sumar que por la incertidumbre que se ha generado pues actualmente con nuestro país, algunas empresas han decidido retirar sus inversiones de nuestra bolsa. Eso hace que pues, el peso caiga más, ¿sí? Porque nosotros también necesitamos de esas inversiones extranjeras. ¿Qué busco yo con las políticas fiscales o qué es lo que quiero? Para que espérame un segundo, para que disminuya el déficit y pues a promover el superávit. En este caso, lo que yo quisiera era que Colombia
importara menos productos extranjeros y exportara más sus productos. ¿A qué busco yo? ¿O qué es lo que pienso? Que debemos de apuntarle a la ciencia, a la tecnología porque si le apuntamos a la ciencia y a la tecnología, pues vamos a encontrar nueva creación de maquinaria. Estas maquinarias nos van a ayudar a transformar el producto y a la creatividad, como en el caso de México, que ha venido apuntándole a la creatividad de pequeñas empresas y tratar de expandirlas. Ahora, pues otra cosa que debería tener en cuenta Estados Unidos es tratar de equilibrar ese impuesto que de cierta manera pues nos afecta a nosotros los países subdesarrollados o que tenemos una economía más débil. Obviamente pues eso le da a ellos una ventaja competitiva y pues de diferentes formas, tanto en el gobierno como en el mercado. ¿Qué más me gustaría que apuntara a Colombia? Tratar de controlar los precios, porque si controlamos los precios no nos afectamos a nosotros mismos. He visto que a veces en el mercado uno consigue la carne a un precio en cierta esquina y a otro precio en la otra esquina. Entonces, sería bueno que hubiera un control sobre, pues, el precio que ellos compran la carne y al precio que no lo venden. Entonces, eso sería interesante. Y pues ya, compañeros, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, para la explicación del punto número 15, nos da que debemos demostrar las políticas económicas que se dan contra la expansión de la economía. Sabemos que existen 4 políticas económicas, que es la política monetaria, la política fiscal, la política de oferta y la política cambiaria. Entonces, la política monetaria principalmente es un conjunto de decisiones que se busca una estabilidad para el dinero y evitar que se den desequilibrios en las balanzas de pago. Entonces, para lo de la expansión de la política monetaria expansiva es que circule más el dinero en el país, y la política monetaria restrictiva es tratar de sacar el dinero circulante de los mercados. En esta imagen podemos ver la política expansiva, nos dice que si tenemos más cantidad de dinero serán menos tipos de interés. Aquí sería más capacidad de gastos, más préstamos, más consumos, más inversiones, el PIB y el empleo, y los precios aumentan. Los efectos positivos, pues el PIB aumenta, que es el Producto Interno Bruto, y el empleo también aumentaría. Los efectos negativos nos da pues lo que es la inflación, que es en muchas ocasiones los problemas que se tienen porque no hay un equilibrio de precios y normalmente la gente aprovecha para subir más de lo que debería ser ciertos productos. Y en la política monetaria contractiva, lo que nos haría es menor cantidad de dinero, pero más intereses, la capacidad de gasto disminuye, los préstamos disminuyen, el consumo y las inversiones también disminuyen, el PIB y el empleo disminuyen y los precios disminuyen, ¿sí? Aquí el efecto pues positivo de esto es que la inflación es la que disminuye, la que podría favorecer, pero tiene más efectos negativos, que es que el Producto Interno disminuya y el empleo también disminuya. Entonces esto también tiene como sus contras y sus pros de la política monetaria contractiva contra la política monetaria expansiva. Para la política fiscal. La política fiscal principalmente es una disciplina que se encuentra en los recursos de un Estado y en la administración. Esto se deja pues principalmente en manos del gobierno, que para que nivelen o tengan controlado
sus gastos e ingresos que están pues de la variable del impuesto y del gasto público. Para la política fiscal expansiva, que significa que el aumento del gasto público y la reducción de la reacción fiscal para que se bajen los impuestos. Y la política fiscal contractiva es la que tiene la reducción del gasto público y el aumento del recaudo fiscal. Esto es para que los ingresos de los ciudadanos. Entonces aquí podemos ver lo que es la política expansiva, que sería menos impuestos, más gastos públicos para la política expansiva y el gobierno queda en déficit. Y para la política restrictiva, que es la misma política contractiva, es aumentan los gastos y disminuyen los gastos públicos. Y pues el gobierno recupera pues el déficit. Para la política exterior, esto lo podemos ver digamos, en información más que todo lo que se está en la Cancillería colombiana, que esto es un consolidado en donde se fortalecen pues las instituciones y repiten los sistemas internacionales. Esto es para que el gobierno realice un énfasis en lograr el crecimiento y la competitividad. Esto también nos brinda iguales oportunidades y para el consolidado de paz que llevamos ya. También la política exterior pues nos contribuye al trabajo que se realizan en los distintos sectores de Colombia. Esto nos ayuda a que podamos, de que Colombia, en realidad Colombia debe hacer un esfuerzo en hacer atracciones internacionales en el tema de la educación, en el tema de la innovación, de hacer cosas nuevas, en enfocarse también en lo que ya hablaba mi compañera, en la ciencia y la tecnología, ¿sí? Que son puntos importantes que nos ayudan pues para que las políticas sean más estables y esto también nos dé incentivos para los países. Esto también nos hace que pues que seamos reconocidos mundialmente, no solamente por nuestros productos, que ya sabemos que importamos productos de ciertas calidades, y la idea es que también nos reconozcan por otros proyectos, que sean avances científicos, nuevas tecnologías, nuevas cosas que nos hagan relucir ante los demás países, ya que pues no somos un país desarrollado. Bueno, en la política de renta. La política de renta, pues, es otro instrumento político en donde manejan una formación y la evolución de distintos agentes económicos. Estos agentes económicos, ¿qué son? Son los productos o los servicios, los salarios, digamos, que se le paga a cada trabajador de ciertas empresas, los precios de alquileres, el arriendo de la casa, entre otros. Esto nos demuestra que la política de rentas las podemos diferenciar en acciones que se van al sector público y a los ingresos de los agentes económicos. También tenemos los instrumentos que son los que nos orientan para los empresarios y los sindicatos, los que están en congelación, que son pues los empleados públicos y las pensiones. En esta también las subvenciones y las degravaciones, que estos son los que nos definen la política fiscal y mantener un control de los precios, estas políticas de renta. Los objetivos pues son regular los recursos y la distribución de esta renta. Cuando es el control de precios con la política de renta, cuando se tiene un bien o un inmueble, anualmente sale una política en donde la persona que habita pagando arriendo
pues como cada año aumenta lo que son los servicios, luz, gas, agua, el arrendatario tiene derecho de subir cierto porcentaje al arriendo. Eso es una política que saca el gobierno y son que se regulan, ahí es donde se regulan los precios. También está el tema de los estratos, que depende de la capacidad de la persona para poder pagar ese arriendo. Bueno, terminamos aquí como la explicación de las políticas económicas. Pues como conclusión, me parece que aprendimos con esta entrega muchísimo más de el tema de la macroeconomía en rasgos bastante generales y como en parte de lo que es el trabajo en equipo también. Nos colaboramos para que cada uno de nosotros entendamos lo que estamos haciendo, de que nos quede claro que la macroeconomía, la economía, la microeconomía son fundamentales para el desarrollo de un país y que nos ayuda a crecer de manera positiva cuando lo vemos de esa forma. Compañera, yo quisiera hacer un aporte, pues esto es, me gustaría que el gobierno le apostara más a la parte agrícola. Yo pues vengo de una familia que vive de la parte agrícola y siento que le hace falta más, ¿cómo le digo? Que no ejerzan tanta política en el sentido para que ellos puedan en el sentido, ¿en qué sentido me refiero? En los préstamos. A veces se dificultan mucho para tecnificar las fincas, para tecnificar los cultivos. Y si hay una tecnificación de cultivos, ¿qué sucede? Que puede haber un mayor aumento del valor de este producto en el mercado extranjero, ya que no solamente nosotros somos exportadores agrícolas, sino también encontramos países como Brasil, como México, como Ecuador, como Chile, que están exportando diferentes productos. Y pues en el caso de las grandes potencias van a buscar países que pues tengan mayores tecnificaciones en la parte agrícola. Y siento que este sector se está dejando mucho a un lado y sería bueno apostarle al sector agrícola. Pues, y también sería como mi conclusión, que pues llegué a esa conclusión de que sería bueno que nuestros productos tuvieran un mayor valor en el mercado. Pues yo también por mi parte pues quería hacer énfasis en pues la importancia que tiene la macroeconomía pues a nivel global, pues porque digamos es como la que nos permite identificar las fortalezas y debilidades pues, que se encuentran pues, en la economía. Pues de igual forma, identificando pues estas fortalezas y debilidades, pues se puede, digamos, como buscar una estabilidad y pues un mayor crecimiento pues económico pues a nivel pues global y pues también a nivel país. Entonces, pues, digamos, esa es como básicamente la importancia de la macroeconomía. Pues, digamos, identificar las fortalezas y debilidades y asimismo, pues buscar una estabilidad y un crecimiento económico a nivel pues, país también. Apoyando lo que dicen mis compañeras, durante el desarrollo de las entregas como tal, hemos podido el conocimiento y de cierta manera el criterio para poder llegar a argumentos y a conclusiones como las que daban mis compañeras anteriormente, acerca de la economía, acerca de lo bien o mal que podemos estar, desde el juzgamiento como consumidor o como trabajador, posiblemente como exportador o emprendedor. Todo el aporte que nos ha dado el desarrollo del trabajo ha sido pues, bastante importante.
aparte de que nos dé un criterio o un punto de vista un poco más técnico, también nos ayuda a identificar dichos valores y dichos indicadores que los mismos medios eh, estatales tienen y que publican y deben de publicar para el público, para la redundancia, poderlos analizar, poderlos comprender, poder revisar a qué hace referencia, de qué nos están hablando, por qué dice que estamos bien, por qué dice que estamos mal. Todo esto hemos podido lograr enlazarlo, lograr conectarlo y creo que con todos, o sea, junto con mis compañeras, hemos podido darnos cuenta de pronto cómo puede afectar una simple decisión, una simple política a nivel económico y el poder adquisitivo tanto del pueblo como de las grandes empresas o de las grandes compañías. Entonces, como a rasgos generales y a modo de conclusión, eh, durante el desarrollo y todo el desarrollo de la materia, ha sido básicamente la comprensión tanto de medios históricos como de indicadores para poder dar de manera crítica y argumentativa la descripción de qué somos como país y en qué posición estamos como país a nivel económico. Bueno, pues teniendo en cuenta que esta ya es la entrega final, pues yo también quiero como hacer un resumen a lo largo del desarrollo de esta materia que es macroeconomía, pues que es de verdad muy importante. Pues quiero como resaltar especialmente todos los conceptos que hemos aprendido, los análisis. La verdad, pues en mi caso había muchas cosas que uno solo las escuchaba en las noticias, pero ni siquiera sabía ni por dónde ni cómo las analizaba. Entonces, sí me parece que definitivamente estos momentos fueron de vital importancia. Creo que como grupo, para cada uno de nosotros nos aportó para aplicarlo a nuestra vida diaria, como conocimiento, para análisis de los datos, de tantas cosas que pasan en nuestro país y que a veces no entendemos, como por lo menos el tema de la inflación, que el PIB. Entonces, me parece que fue muy importante y muy productivo. Sí, siento que de pronto en ocasiones fue no muy fácil, pero pues creo que al final entre todos y como equipo pues lo supimos manejar y creo que nos llevamos unos buenos resultados y pues creo que lo que uno aprende nadie lo quita. Entonces quería aportar eso. Bueno, pues gracias a todos y por esta entrega final. Le damos pues como por finalizada la última entrega de macroeconomía. Gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias.